irme de mi casa cuando tenía 18 años. De hecho, me casé a los 18 años y decidí hacer esto porque yo quería tener una estabilidad. Yo sentía que con la persona que me iba a casar en ese momento, o sea, que me casé, pero en ese momento, cuando me iba a casar, yo sentía que para poder lograr una estabilidad mental, espiritual, económica, emocional, yo tenía que casarme. Porque yo sentía que era como lo que me iba a dar un sentón, un pie, y poder decir, estoy haciendo las cosas bien, estoy por el camino correcto y me estoy guiando por algo, porque sé que si yo hago las cosas bien, Dios va a estar conmigo y me va a dar la fuerza para yo seguir. Realmente no fue que me casé obligada, no, era algo que yo genuinamente quería. Realmente en ese momento estaba muy enamorada, o sea, estaba de verdad que entregada, y sentí que el casarme fue un antes y un después en mi vida, porque me dio la oportunidad de tomar las cosas tan en serio como se podía y poder darme cuenta que ya tenía 18 años y que cada decisión que yo tomara a partir de ese momento iba a ser crucial en mi vida, y que si sabía tomar buenas decisiones y las estudiaba como estudiaba cada cosa cuando estudiaba en el colegio, en la universidad, yo sabía que esas cosas iban a crear un antes y un después en mi vida para bien. Y eso era lo que yo quería, avanzar. Yo quería volver a experimentar, una vez de que me bauticé, volver a experimentar esa paz y esa tranquilidad, pero experimentarla de una manera permanente, no de una manera pasajera. Entonces, para mí casarme fue bastante complicado, porque también no tuve una relación súper buena con mi nueva familia, que la familia de mi esposo, porque fue una relación bastante complicada. Fue una relación que a mí me hizo mucho daño. A principio yo de verdad que no quería nada. Fue algo que a mí me pegó muchísimo, me dañó muchísimo, y una vez más sentía que no encajaba en un lugar, sentía que no era parte de un lugar. Y entonces, al darme cuenta de que ni con mi familia estaba bien, ni con la familia de mi actual esposo estaba bien, decidí tomar la idea de decirle a mi pareja pues que nos fuéramos del país, debido a que Venezuela estaba un poco mal y todo el tema. Yo dije, ¿sabes qué? Yo siempre he soñado con estar en otro país. Yo veía muchos vlogs de YouTube, muchos videos de Pau Tips, muchos videos de Maki 015, y veía muchos vlogs en los que, de hecho, yo creo que conozco muchas partes icónicas de Estados Unidos, es gracias a ellas dos. Creo que hasta me conozco las calles de muchas cosas, porque vi tanto sus vlogs, vi tanto sus viajes, que yo decía, yo quiero estar en otro país, yo quiero experimentar esa tranquilidad que ellas experimentan. Yo quiero, ¿sabes? Cada vez que veía un video de ellas, a mí me despertaba tanta ilusión el ver que podían comprarse lo que ellas quisieran con el trabajo que tuvieran, el ver que se relacionaban con buenas personas, el ver que tenían un ambiente totalmente distinto al lugar en el que yo me encontraba, al ambiente en el que yo estaba. Yo siempre tuve un sueño, y fue ser modelo profesional. Gracias a Dios lo soy, gracias a Dios lo cumplí, gracias a Dios lo tengo. Aún estoy todavía pues tratando de explotar más eso, pero gracias a Dios lo he logrado, y eso es algo que me llena a mí de mucha felicidad, porque es algo que yo desde muy niña tenía en mente. ¿Y qué sucedió? Cuando a mí se me ocurre esta idea pues de emigrar, y le comento a mi esposo obviamente sí, vámonos, no sé qué. Al mes de casarnos, él migra a Chile, posteriormente migro yo, decidimos establecernos aquí en Chile. Pero ¿qué pasó? Que los primeros meses fueron bastante duros, porque la ilusión que yo tenía era trabajar como modelo, pues ya venía estudiando modelaje en Venezuela, ya me había graduado como modelo profesional integral, yo quería trabajar de modelo, quería trabajar en la moda, tenía muchos sueños, o sea, yo pensaba que realmente al mudarme del país todo iba a ser diferente, y se me iban las oportunidades me iban a sobrar, y todo iba a ser súper divino para mí. Así lo pensé. De repente darme cuenta y que te choques con la idea de que el tema de los documentos es algo que te limita muchísimo. Darte cuenta que eres migrante, que no estás en tu país, que tienes que trabajar para poder conseguir esos sueños, y trabajar muchas veces en cosas que no te gustan, en cosas que no son lo tuyo, para poder lograr una estabilidad económica, para poder lograr un hogar, para poder estar en un lugar seguro.
darme choque con esa realidad fue difícil. No es que yo no supiera que los sueños se trabajan, sino que, ¿qué sucede? Que yo tenía 18 años y había pasado por muchas situaciones y yo solamente quería alejarme como de tanto ruido, y yo solamente quería decir como que al fin encontré mi lugar, al fin estoy en un lugar súper cool, que me gusta, que hago lo que me gusta. Y al darme cuenta que no, que una vez más tenía que seguir tratando de que esa supervivencia se mantuviera, de que tenía que sacar fuerzas de donde no tenía, de que tenía que trabajar en cosas que no me gustaban, de que tenía que ser paciente, de que tenía que a veces aguantarme malos tratos porque necesitaba ciertas cosas que me beneficiaban de ese trabajo. Era bastante duro porque te ayuda a madurar y te ayuda vulgarmente a comer mucha, pero en exceso, y a darte cuenta que vas a comer muchísima, pero no te puedes quejar, que es lo más, o sea, ¿sabes qué es fuerte eso? Saber que estás comiéndola y que no puedes quejarte, porque si tú quieres eso, tú tienes, no digamos que el sacrificio es la única solución, no, para nada, sino que hay momentos en la vida en los que necesitas sí o sí un sacrificio y esforzarte y sacar todo de ti, toda esa paciencia y decir, ok, yo puedo con esto, porque si yo no puedo con esto, no voy a poder con esto que es más grande que yo. Entonces, empezar a trabajar atendiendo mesas, trabajé limpiando baños como mucama, trabajé siendo administradora en un restaurante, trabajé atendiendo barbería, trabajé en muchas cosas que no eran lo que yo quería, no, para nada. O sea, a mí trabajar con atención al público es algo que me gusta, pero no me encanta. O sea, me manejo bien, pero definitivamente si yo no tengo un buen día, el público no lo voy a tratar bien. Entonces, a mí la parte emocional me jodía mucho en el trabajo. Y al darme cuenta que no era lo que yo quería, en el cual estuve durante 2 años seguidos, darme cuenta que estaba trabajando por unos documentos que, pues, para yo poder obtener cierta visa de trabajo tenía que trabajar un cierto tiempo. Y posteriormente a eso pasó el tiempo y me niegan la visa. O sea, yo digo, no puede ser que por todo lo que he estado trabajando me nieguen la visa. Nunca me dieron respuesta, gracias a Dios ya en esta actualidad estoy en otro proceso. Pero en ese momento yo sentía y decía, Dios mío, yo estuve trabajando durante 2 años pegada en un sitio donde no me gustaba. Estuve trabajando del timbo al tambo. Estuve aguantándome malos tratos. Todo por unos documentos que me los niegan y no me dan razones de por qué me los niegan. En ese momento cae pandemia, obviamente ya, o sea, era como tonto que tú fueras a reclamar algo, meter abogados, porque eso no te iba a salir, pero ni queriendo. Saben que en el 2020 todo se detuvo. Entonces fue frustrante, fue muy frustrante, porque yo decía, no, bueno, tanto que trabajé, pero así es la vida. Ese es el tema, que no podemos controlar lo que nos sucede, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos nosotros a ello. Y darme cuenta de eso y decir, ok, yo me estoy desgastando tanto por unos papeles que básicamente me los pueden negar y me va a tocar optar por otros, y me estoy aguantando esto. Yo necesito como un cambio, yo necesito algo que realmente a mí me motive a seguir, porque si me sigo obligando a estar en trabajos que no me gustan, voy a terminar muy mal. Empecé a bajar de peso, realmente para mí fue muy complicado porque empecé a tener acné, o sea, mi cuerpo, todo mi cuerpo decía, aquí no queremos estar. Todo mi cuerpo realmente sentía que ahí no quería estar, y yo aún así lo obligaba a estar porque no podía hacer más nada en ese momento. Darme cuenta que o sea, ser adulto conlleva una gran responsabilidad, porque emigrar no es algo tan papaya cuando no tienes nada, cuando estás desde cero, cuando eres un chamo, cuando eres apenas de 18 años entrando a la adultez. Es complicado, y si no tienes ayuda ni de papá ni de mamá, mucho más complicado es. Entonces, darte cuenta que todo corresponde a tu responsabilidad y todo corre por tu cuenta es bastante, wow, es bastante como chocante saber que estás solo. O sea, si quieres una independencia, habrán momentos donde estarás totalmente solo y tienes que aprender a lidiar con ello.